Bueno, mis queridos hermanos, vamos a retomar la enseñanza, ¿cierto? Ya del libro de Mateo, el Evangelio de Mateo. La convención, que fue lo último, fue el Sermón de la Montaña, ya que comprendía los capítulos 5, 6 y 7. Anteriormente igual habíamos estado estudiando el capítulo 1, el capítulo 2, donde señalábamos que Mateo lo que estaba tratando de hacer al principio y mostrar, en realidad en todo su evangelio, que nuestro Señor Jesucristo nació conforme a la Escritura, ¿cierto? Nació de una virgen, nació en la ciudad de Belén, descendiente de David, descendiente de Abraham, y todos los sucesos que acompañaron su nacimiento, también que fue presentado al octavo día. Y entonces, para mostrar que él nació conforme a la Escritura, vivió conforme a la Escritura, murió en una cruz conforme a la Escritura, resucitó al tercer día conforme a la Escritura y también ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre también conforme a la palabra de Dios. Y en el Sermón de la Montaña, como lo vimos en la convención, se nos enseñan las enseñanzas que el Señor tiene para los ciudadanos del reino, para los que nacieron de nuevo, del agua y del Espíritu, los que conforman su iglesia actualmente. Entonces, ahora el Señor vamos a abordar el capítulo 8, así que voy a invitarles que vayamos al capítulo 8, verso 1, y dice así la palabra de Dios. Cuando descendió Jesús del monte, ¿ven? Esto es a continuación del sermón de la montaña, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Ahora, en este capítulo 8, Mateo va a mostrar una serie de señales y milagros. ¿Por qué? Porque va a querer ir mostrando algo especial, que Él realmente es nuestro Señor. Él es nuestro Mesías. Él es el que estábamos esperando. Él, el que estaban esperando en los tiempos antiguos. Por eso que dice que vino a él un leproso y le dice, y lo sana, le quita la lepra. La lepra es una enfermedad que se produce en la piel, en las carnes, ¿cierto? Que las carnes se mueren y se empiezan a poner blancas, a tal punto que la carne se empieza a desprender. Y cuando termina fue algo extraordinario, porque dice que no le diga a nadie, pero que vaya al sacerdote del templo, ¿cierto? O al sacerdote, ¿cierto? Dice, ve al sacerdote, muéstrate y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés, ahí en Levítico, decía que los sacerdotes tenían que, ¿cierto?, inspeccionar a las personas y que si alguien tenía un problema cutáneo, como también era la lepra, y se sanaba de aquella impureza de la piel, aquella enfermedad de la piel, tenía que ir a presentarse delante del sacerdote y el sacerdote era el que verificaba si es que realmente se había sanado o no. El sacerdote era el que tenía que verificar y examinar toda su piel y decir si realmente estaba sano. Y si estaba sano, tenía que presentar una ofrenda por la sanidad, ¿cierto? Y para la limpieza y purificación de aquella persona. En la historia de la escritura solamente había habido, creo, una sola sanidad que era de este tipo, que era la de Naamán, ¿ya? Pero él no fue a presentar la ofrenda porque era un hombre que no era del pueblo de Israel, era un sirio, entonces no fue a presentar la ofrenda. Entonces cuando Jesús manda a este leproso a presentar la ofrenda,
yo creo que el sacerdote debió haber quedado impactado porque ¿quién se sana de lepra? Tiene que ocurrir algo sobrenatural, un leproso conocido seguramente, y alguien, entonces dijeron, wow, aquí hubo una señal milagrosa, que los sacerdotes iban, aparte de verificar que estaba sano, se iban a preguntar que realmente estaban ocurriendo milagros, que había ocurrido un milagro de parte de Dios, una señal de parte de Dios, que alguien leproso que se había sanado. Por eso se tenía que presentar al sacerdote para que ellos también fueran avisados de las señales y milagros que estaban ocurriendo. Entonces aquí en el capítulo 8 el Señor va a mostrar distintas sanidades. Miren, por ejemplo, el verso siguiente del capítulo 8, verso 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y aquí después hay una conversación que Jesús le dice, yo iré y lo sanaré. Y el centurión le dice, no, ¿cómo tú vas a ir a mi casa si mi casa es la casa de un centurión? Tú no tienes por qué entrar, tú eres judío. Tú solo di la palabra, tú solo di que se va a sanar, tú solo dilo y se va a sanar. Y Jesús se sorprende y se maravilla y dice, wow, dice, es que ni en Israel he visto tanta fe. Que este hombre cree totalmente, él no necesita que yo vaya y toque a la persona, no necesita que algo yo vaya a hacer en el lugar, sino que con que yo lo diga, él ya estaba hecho. Y fue tan extraordinario que el verso 13 muestra esta sanidad. Dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¡Wow! De hecho, en otro evangelio paralelo dice que el centurión va llegando a su casa y le dice, no, si el siervo ya está sano. ¿Y desde qué hora está sano? Desde tal hora. Oh, es justo la hora que Jesús dijo eso. ¡Wow! Y ahí el centurión se maravilló. Después, a continuación, verso 14, otra señal, otra sanidad. Vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. O sea, hasta aquí quiero mostrarte que están ocurriendo. Imagínate, la sanidad de un leproso, la sanidad del siervo de centurión que estaba, ¿cierto?, postrado, paralítico, ya en casa de la enfermedad. Estaba postrado y paralítico. Entonces, la sanidad del siervo de centurión, la sanidad de la suegra de Pedro. Comienza a expulsar muchos demonios, dice. Y con la palabra echó fuera muchos demonios y sanó a todos los enfermos. Estaba ocurriendo cantidad de señales en ese lugar, en Capernaum, donde estaba nuestro Señor Jesucristo. Ocurren señales, ocurren milagros, ocurren prodigios, sanidades, echar fuera demonios. Miren, y voy a seguir más adelante. En el verso 28 del capítulo 8, no solamente aquí nuestro Señor pasa a otra parte, dice, cuando llegó a la otra orilla del Jordán, dice, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros feroces, eran en gran manera, ciertos feroces, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. ¿Y qué sucede? Clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Y qué sucede? El Señor expulsa a estos demonios, deja libre, eran legiones, ¿cierto?, que tenían estos hombres, salen, quedan libres de los demonios. Estos demonios le piden entrar a un hato de cerdo, a un montón de cerdos, ¿cierto?, que estaban en ese lugar. Entran los demonios en los cerdos y caen de un despeñadero. Entonces, imagínate, ahora ocurren también, el Señor comienza a echar fuera demonios.
Y no solamente uno o dos demonios, legiones que estaban en una persona, a tal punto que vivían en el cementerio, nadie podía pasar por ahí y tenían una fuerza descomunal que le ponían grillete y los rompían. Pero no solo eso, mira lo que muestra el verso 23. El verso 23 dice, entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Cierto? Vinieron a él sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, esto es lo importante, mira lo que ocurre. Levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, o sea, quedó todo en quietud. Como decimos nosotros, una taza de leche, el mar. Y los hombres se maravillaron, mira lo que dicen los discípulos, y se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? O sea, en este capítulo 8 y en el 9 también hay parte, por ejemplo, la mujer que se sana del flujo de sangre, el paralítico. Mateo está mostrando sanidades, pero extraordinarias, leprosos, paralíticos, mujer con un flujo de sangre, demonios que están saliendo, de personas, legiones de demonios de personas que nadie podía pasar por ahí, que rompían grilletes. Pero no solamente está sanando enfermos y echando afuera demonios, sino que más encima las personas ven cómo la naturaleza que nos rodea se le sujeta, los vientos y los mares. Y ellos dicen, pero imagínate, ellos habían visto sanarse a la suegra de Pedro, ellos habían visto las otras sanidades, ellos vieron cómo echaron fuera a los demonios. Pero imagínate que ellos dicen, ya está bien, sobre una persona lo comprendo, que tenga autoridad, que sane, y a pesar de que son señales maravillosas, extraordinarias, poderosas, sobrenaturales, que no nadie las puede hacer si no viene de Dios, como le dijo también Nicodemo ahí en el capítulo 3 de Juan. Pero no solo eso, sino que también la naturaleza, todo lo que controla esta naturaleza se le sujeta, que dice que hasta los vientos y los mares se le sujetan. ¿Quién es este hombre? Bueno, ¿quién es este hombre? Este hombre es Dios encarnado, creador de los cielos, de la tierra y del ser humano y de todo. Todo se le sujeta porque todo fue creado por él. Pero ¿qué está mostrando todo esto, mis hermanos? ¿Qué es lo que está mostrando todo esto? Vamos a Mateo capítulo 12, verso 28. Y esto es lo interesante de lo que está ocurriendo. Mateo capítulo 12, verso 28 dice así. Está respondiendo el Señor a los religiosos de ese tiempo. Dice, pero si yo, por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y esa es la conclusión que el Señor le está diciendo, tienen que ustedes sacar. Ustedes están viendo señales, están caminando los paralíticos, están creciendo piernas, los ciegos están viendo, los cojos están caminando. Es como cuando Juan el Bautista está en la cárcel, y como él está en la cárcel, imagínate que él predica. Él en Mateo capítulo 3, él predica, él es el pregonero, él es el que prepara el camino del Señor, y su predicación es esta: arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado. Entonces él comienza a bautizar en el Jordán y a predicar el arrepentimiento de pecado, y que las personas confesaban su pecado y se bautizaban para estar preparados para la llegada del Señor. Pero su mensaje no terminaba ahí, su mensaje decía que también la llegada del reino de Dios, esperada desde los antiguos, que estaba registrada en el libro de Daniel y en muchos otros más,
Dice también Juan el Bautista en Mateo capítulo 3 que el hacha estaba puesta sobre la raíz de los árboles que no daban fruto o daban mal fruto. Y que nadie de los judíos podía decir, no, yo soy judío, así que yo tengo asegurado, yo soy hijo de Abraham. Él le dijo, no, no, no. Si el Señor puede sacar hijos de Abraham incluso de estas piedras, o sea, ser hijo de Abraham no va a ser por una cuestión sanguínea, es por una cuestión de la promesa. Entonces, el árbol que no da buen fruto, el hacha ya está puesta. ¿Qué significa? El juicio de Dios. Con la llegada del reino, llega también el juicio de Dios. Porque cuando alguien viene a una profecía y está en un solo verso, en un solo contexto, nosotros no lo podemos comprender todo con nuestra mente humana y no lo separamos. Es como cuando algunos pensaban que el profeta era otra persona al ungido y era otra persona al Mesías. O el Mesías era el ungido, pero era distinto a el profeta de Deuteronomio 18. Pero después comprendieron, luego que el Señor le fue revelando a los apóstoles, quién era el profeta, quién era el ungido y quién era el Mesías. Y él era el rey. Lo que pasa es que llegó como el siervo sufriente. Entonces, Juan el Bautista, como no comprende, porque dijo, está bien si viene el reino, pero ¿dónde está el juicio? Yo no he visto yo recibí que el hacha estaba puesta, pero no veo que el hacha esté puesta. Veo que siguen esto haciendo las mismas cosas. No veo el juicio de Dios. No veo la justicia de Jehová. Entonces, manda a 2 discípulos a preguntar, pregúntenle a Jesús si Él es el que teníamos que esperar o a otro que viene. Pero ¿cuál es la duda de Juan el Bautista humana? Que él entiende que se está cumpliendo una parte, pero la otra no. ¿Cuál es la respuesta de nuestro Señor Jesucristo? Dile, Juan, que soy yo. Mira, esta es la respuesta para Juan. Dile que los ciegos ven, que los cojos caminan, que los sordos oyen y que a los pobres les he anunciado el reino de los cielos. Como diciendo, dile a Juan que el reino de los cielos llegó. Dile a Juan que el reino de los cielos ya llegó. ¿Cómo ya llegó? Dile que sí llegó. ¿Por qué ya llegó? Por lo que está diciendo. Porque el Señor dijo, porque si yo echo fuera los demonios por el Espíritu de Dios, entonces la conclusión es que el reino de los cielos llegó. Si tú ves que echan fuera los demonios, que se sanan enfermos, que crecen las piernas, que los ciegos son sanados, que los sordos oyen, la conclusión es una sola. El reino de los cielos llegó. ¡Wow! ¡Wow, amados hermanos! Esa es la conclusión que el Señor le dice a Juan que saque, que esté tranquilo, que el reino de los cielos sí llegó. Y le está diciendo a esto otro, el reino de los cielos sí llegó. Y a sus discípulos le está diciendo que el reino de los cielos sí llegó. Y no solamente él, cuando envía a sus discípulos, le dice, echen fuera demonios, salen enfermos. ¿Por qué? Porque le está diciendo que ustedes van a predicar, que se arrepientan, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es el mensaje que tenían que predicar. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, el mensaje de Juan, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, el mensaje de los apóstoles. Cuando tenían que predicar, ir por las calles, cuando los levanta el equipo a sus 12 apóstoles. Y también cuando envía a los 70, tiene que predicar que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo ellos muestran que el reino de los cielos se ha acercado? Porque por el Espíritu de Dios están echando fuera demonios y se están sanando las personas. Eso está mostrando que el reino de los cielos ya llegó y que las tinieblas están retrocediendo. Por eso cuando vienen los 70 a darle el reporte a nuestro Señor Jesucristo, oh, se nos sujetaban y los demonios salían y gente se sanó. ¿Cuál es el Señor le dice 2 cosas tremendamente importantes. Una es que no se concentren en eso, sino que lo importante es que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Es como diciendo, lo importante no es que andáis sacando demonios de taquito, de volea y de todo eso. Lo importante es que tú estás haciendo la obra de Dios y que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Pero también le dijo, y yo vi a Satanás caer como un rayo. O sea que el reino de los cielos ha llegado y el reino de los cielos está perdiendo territorio. Eso es lo que tienen que sacar en conclusión, dice el Señor. Y miren, vamos a Juan, capítulo 21, verso 24. Juan capítulo 21, que es la última parte de Juan. Juan capítulo 21, verso 24.
Y esto es lo que dice el apóstol Juan cuando termina su evangelio. Este es el discípulo, hablando por él, que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. ¿Qué cosas? Todas las señales, todos los milagros, todas las prédicas, todas las enseñanzas. Dice, y hay también otras muchas cosas que hizo. Ahí te das cuenta que son a qué cosas se refería, porque dice, ¿qué hizo Jesús? Las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. O sea, él está diciendo, nosotros, los milagros que vemos en los evangelios que registra Mateo, bueno, Lucas lo registra de lo que le contaron, que registra Juan Marcos, que registra Juan, no son todos. Mira, imagínate, dice, cojos caminan, los ciegos ven, los paralíticos caminan, los muertos resucitan como Lázaro. Las personas están recibiendo sanidades, se les predica el reino de los cielos, los demonios están saliendo, están retrocediendo en las tinieblas. Y a pesar de todos los registros que nosotros vemos, Juan está diciendo, ¿y ustedes creen que eso fue lo único que ocurrió? Es que si yo le hubiese escrito todo lo que nosotros vimos y todas las cosas que ocurrieron, todas las que hizo Jesús, es que les digo, yo no tengo hoja, papel, ni hay libros en el mundo que me cabrían todas las cosas que vimos. ¿Y para qué era todo eso, mis hermanos? ¿Para qué era todo eso? Para que creyeran los que estaban ahí y vean la luz del cielo, pero ¿cuál era la conclusión que tenían que sacar? Que el reino de los cielos llegó. Esa era la conclusión que tenían que sacar. Pero ¿cuál era lamentablemente alguna de las conclusiones que sacaban las personas? Ah, qué bueno, anda un profeta haciendo sanidades. ¿Por qué no me hacía esta sanidad? Oye, pégame una horadita. O sea, que yo, mira, ayer estaba trabajando en el campo y me zafé un dedo. ¿Por qué no me pegáis una horadita para que me sane? ¿Te das cuenta que el Señor está diciendo, yo le estoy haciendo señales, pero para que comprendan algo? Yo le estoy haciendo señales para que comprendan algo. Miren, vamos a Lucas 4, capítulo 4, verso 16, que es el nombre de esta prédica. Inicia el año agradable del Señor. Lucas, capítulo 4, lo voy a leer, el verso 16. Entonces, ¿qué quiere el Señor que nosotros aprendamos? ¿Que nos quedemos con los milagros? Hay gente que se quiere quedar con el milagro y después le dice a Dios, si te he visto no me acuerdo. Yo sé que usted conoce muchas personas así, pero miren, ¿qué dice el Señor? Vino a Nazaret, porque estaba dentro de este mismo contexto, dice, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio la palabra del profeta, el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló un lugar, porque el libro no tenía como nosotros capítulos y versículos, sino que era un rollo, y él lo buscó, porque manejaba la escritura, hasta que fue a lo que nosotros conocemos como el capítulo 61, ¿cierto? El verso 1 y 2. ¿Qué es lo que decía esa parte del libro de Isaías? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para dar las buenas nuevas a los pobres. ¿Te das cuenta? Esta es la respuesta que le da Juan el Bautista también. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y agrega el 19, a predicar el año agradable del Señor. Y luego enrolla el libro. ¿Qué está diciendo el Señor? Yo le estoy anunciando la llegada del reino y le estoy mostrando las señales que evidencian que el reino de los cielos llegó. Por eso dice, y esto se ha cumplido delante de vosotros, y no solamente delante de los de Nazaret, delante de todos los que estaban viendo y escuchando la predicación del evangelio del reino. Todos estaban escuchando el mismo mensaje, todos estaban viendo las señales. ¿Y qué querían apuntar las señales? Que el reino de los cielos llegó. Vamos a Juan capítulo 10.
Juan capítulo 10. Lo que pasa es que los evangelios están muy ligados siempre, mis amados hermanos, por eso que lo estoy guiando de un capítulo a otro. Juan capítulo 10, verso 37 y 38 dice así: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. O sea, el Señor dice, ok, ustedes no creen que yo soy el enviado de Dios, ustedes no creen que yo soy el ungido, ustedes no creen que yo soy el Mesías, peor aún, ustedes no comprenden que lo que significa eso, que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, porque uno somos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, uno solo, un solo Dios, tres personas. Ustedes entienden que el Padre está en mí y yo en el Padre, porque somos uno, desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad. Pero ok, no me crean a lo que le estoy diciendo, aunque lo que le estoy diciendo son palabras de vida eterna y son verdad. Lo que le estoy diciendo es verdad. Lo que le estoy diciendo son palabras de vida eterna. No estoy contradiciendo en nada lo que dijo Moisés ni en lo que ustedes tienen como palabra, sino que le estoy ampliando la revelación a lo que ellos querían mostrar. No me crean, pero crean entonces las señales. Crean entonces por las señales que hago, como cuando llega Nicodemo. Nicodemo está descolocado y crea las señales, porque le dice cuando aparece ahí en Juan capítulo 3, le dice, es que nadie que no venga de Dios puede hacer las señales que tú haces. Nadie puede hacer esas señales si no viene de Dios. Y el Señor le dice sí, y ahí lo trata de llevar a la revelación, que es, al ver las señales, el Señor lo que está haciendo es abriéndonos el entendimiento para que comencemos a ver el reino de Dios. Borrosamente, tímidamente lo veamos, pero ¿con qué objetivo? Que entremos en el reino de Dios. Porque ese es el objetivo, que entremos en el reino de Dios. Que recibamos la bendición, que recibamos la herencia, que recibamos la vida eterna, que estemos en Cristo, perdonados y con Él para siempre. Entonces Él quiere que entremos al reino de Dios. Entonces Él nos permite ver borrosamente que hemos descolocado. Me acuerdo la primera vez que viví un milagro, amados hermanos, yo no era convertido y me invitan y yo pienso que todo es un show. Yo estaba enojadísimo pensando que las personas tenían arreglado, que las personas eran vendidas, que me querían hacer creer que de verdad los paralíticos caminaban, que los cojos caminaban. Yo pensaba que nos querían hacer creer para después pedirnos dinero y hacernos muchas cosas. Yo sé que hay abuso y el Señor obviamente que todo a eso los va a enjuiciar por abusar y aprovecharse, y todo eso son falsos maestros, falsos profetas y nicolaitas y profetas como Balaam, todo eso. Pero el Señor lo juzgará. Pero nosotros no podemos desconocer que la obra del Señor sí es real. Las señales y los milagros existen, son de Dios. Y yo lo veo en el año 2000, 2001, y de repente veo que le oran a una mujer, a la mamá de un compañero, y la pierna que tenía una enfermedad, ante mis ojos se sana. Y yo quedo en shock, descolocado, y había muchas personas en ese lugar, y yo quedo, digo, o sea que esto es verdad. O sea que esto es verdad, esto no es un montaje, esto es verdad. Y eso es lo que ¿qué hizo el Señor? Me mostró una señal para que a mí se me abriera el entendimiento, pero ese no era el objetivo es que después, cuando se me predicara la palabra, yo estuviera más. Entonces, nosotros tenemos fortalezas mentales producto de la vida, de las cosas que nos suceden, de las desconfianzas, y vamos poniendo fortaleza tras fortaleza, y lo que le llama también la palabra un corazón endurecido, un corazón de piedra, que el Señor tiene que estar golpeando hasta llegar al corazón de carne, o derribar cada fortaleza mental para entrar a nuestro pensamiento y mostrarnos que Él es real, que Él nos ama y que Él
murió en la cruz por nosotros y que Él quiere darnos entrada a su reino para siempre. Y por eso que lo importante no es la señal. La señal es importante, pero no es lo último. Lo último es que el Señor quiere predicar la llegada del reino. Por eso le dice a Juan, dile que los cojos están sanados, dile que los ciegos ven, dile todo esto, pero dile también que el reino de Dios es anunciado a los pobres. Dile eso, porque no pueden ser puras señales sin prédica. Tiene que ser prédica con señales. Por eso que el Señor también, cuando antes de irse dice, y a los que creen, estas señales les seguirán. Pero, ¿cuál es el objetivo de la señal? Que crean al mensaje. Por eso que Pedro, cuando ahí en Hechos, en el libro de los Hechos, ora por un paralítico y le dice en el nombre de Jesús, párate y anda, entró con el paralítico y ¿tú crees que tenía o no tenía la atención para lo que iba a predicar? Tenía toda la atención del pueblo. Si viene entrando con un paralítico que es de vida paralítico, es conocido que es un mendigo paralítico que está a la entrada de uno de los pórticos ahí del templo. Es conocidísimo. Entonces cuando viene a entrar al lado de Pedro, el Señor me sanó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y cuando Pedro se pone a predicar, están todos atentos. Si por este hombre se sana, algo tiene que decir. Y ahí es donde tiene que venir el verdadero evangelio. Porque Pedro puede haber dicho, no, es que ustedes no saben nada. El Señor me ungió y yo quedé con cualquier poder que puedo sanar al que quiera. Así que venga el que quiere y yo lo sano. Mira, hoy día como a las 7 de la tarde voy a estar acá, así que vengan, tráiganme a todos los enfermos y de 7 a 9 voy a estar sanando. No, no. Porque lo importante era el mensaje. El que se sana va a morir. El que fue resucitado como Lázaro también va a volver a morir. Todos van a morir. Lo importante es que mueran con Cristo. Lo importante es que reciban la palabra. Lo importante es que conozcan a su Señor. Y lo importante es que se arrepientan de sus pecados y reciban a Jesús como Señor y Salvador y comiencen a ser transformados por el poder y la obra de su Espíritu y de su palabra, que es Espíritu. Eso es lo importante. Terminemos con una cita bíblica, mis amados hermanos. Juan capítulo 6, verso 26. Juan capítulo 6, verso 26. Aquí el Señor había recién, hace poquito, multiplicado, ¿cierto? Dándole alimento a los 5,000. Había multiplicado los panes, había multiplicado los peces, todos comiendo, todo bien. Y la gente comienza a buscar a Jesús. Y dice el verso 25 primero. Y hallándole, porque lo andaban buscando, al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y respondió Jesús, y esta es la respuesta importante que tenemos que poner atención. De cierto os digo, o sea, pongan atención a esta verdad que les voy a decir. Que me buscan o me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Ese es tu problema, dice el Señor. Si ustedes me buscaran por la señal, estarían cerca del reino de los cielos. Pero ustedes me están buscando porque comieron gratis y están buscando quién le puede dar comida gratis. ¿Cuál era? En esa época no todas las personas tenían para comer. Las personas necesitaban vivienda igual que ahora, abrigo y alimentación. Y había muchas personas que no tenían eso básico cubierto. Es como que ahora el Señor viniera y estuviera en una asamblea y dijera, hoy voy a depositar tanto dinero en sus cuentas que van a poder vivir gratis 2 meses. Van a tener 2 meses para vivir, porque aquí les multiplicó el pan y les sobraron 12 cestas. Comieron todo hasta saciarse y sobró. Entonces, para que lo puedas comprender ahora, es como que viene el Señor, llena las cuentas y dice por 2 meses no necesitas hacer nada y con eso te va a alcanzar para comer, para vivir, para vestirte, para comprar las cosas que necesitas. ¿Qué haría el común de la gente? Porque lo hace en una masa general, 5,000 personas. ¿Dónde está esa persona para que me ore de nuevo? Para yo nunca más trabajar. Eso es lo que va a buscar. Órame de nuevo.
órame de nuevo. Así como una persona va idolatramente, Señor, o a quien sea, le da lo mismo quien lo sane. Mi hijito está mal, ya, va, se sanó, listo. A lo más quiere pagar una manda. Después, al otro año, la primita, no sé, le pasó algo. Oye, sí, mira, vamos, llevémoslo para allá. Y se acostumbra a llevar a las personas o pedir algo y no venir ni por el vuelto. Como dijo el Señor a esos 10 leprosos, ¿a cuántos sané? ¿No sané a 10? ¿Por qué me voy a dar gracia uno? Y acá el Señor está diciendo algo muy importante. Dice, ustedes lamentablemente me siguen, me están buscando porque comieron pan gratis, porque comieron y se saciaron. Ustedes quieren que les siga haciendo milagros para ustedes no trabajar más. Ustedes quieren a lo mejor que si están enfermos yo le haga un milagro. O como algunos usan a los pastores como si fuera un amuleto, como si fueran, como si Dios fuera el genio de la lámpara, un amuleto, ¿cierto? Y si el Señor no me responde, bueno, me responde otro. Voy a los adivinos, voy a donde sea, porque el que me responda da lo mismo. Pero el Señor dice, no, porque lo que te quiero decir es que cuando yo hago un milagro, cuando crece una pierna, cuando se sana a alguien, cuando se sana una persona, cuando se echan fuera los demonios, que eso todavía ocurre, porque el reino de los cielos ya llegó. Y si alguien dice que eso no ocurre, quiere decir que el reino ya se fue. Perdón que lo diga tan fuerte. Porque el Señor dijo que el motivo por el cual había llegado el reino, que mostraba la llegada del reino, es que se echaban fuera demonios y se sanaban enfermos. Eso mostraba que el reino llegó. Y por eso que el Señor nos dejó a nosotros hasta que se consume el reino y les dijo, las señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios y sanarán enfermos y harán otras cosas más. ¿Por qué? ¿Qué está mostrando eso? ¡Wow! ¿Que la persona es poderosa? No, está mostrando una sola cosa, que el reino de los cielos llegó, que el reino de los cielos está haciendo retroceder las tinieblas y lo importante es que una vez que el Señor da un milagro, da una señal, nosotros prediquemos con todo nuestro fervor, con todo nuestro amor, el evangelio del reino de Jesucristo para que las personas entren en el reino. Y eso es lo que decía el apóstol Pablo, oren por mí para que yo predique con denuedo la palabra de Dios, para que yo predique con denuedo el evangelio del reino, para que yo no venga solamente con filosofías y conocimiento humano, sino que yo venga con poder, así como cuando llegué a ustedes, que yo no llegué con filosofías humanas, yo no llegué solamente convenciéndolos con mi palabrería, sino que yo llegué en el poder de Dios. Asimismo, yo llegué a otro lugar en el poder de Dios, pero que lo importante es que escuchen el evangelio, se arrepientan y entren en el reino de Dios. Eso es lo importante. Y el Señor está diciendo, porque si ustedes supieran que esta multiplicación es una señal, ustedes dirían, ¿quién hizo esa señal? Y después se preguntarían, ¿cuál es el poder del que hizo esa señal? ¿De dónde viene esa señal? Hasta que llegarían a la fuente, porque lo importante es que lleguen a la fuente de la señal. Porque lo importante sigue siendo que nos salvemos. El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios no pasarán. Lo importante es que pasemos del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable y estemos en una eternidad con Dios. Siempre, amados hermanos, por eso, conclusión, ora, ayuna, pídele al Señor, sabiendo que Él es soberano si lo hace en una enfermedad. Pero si la hace, o no la hace, tenemos que predicar el evangelio, tenemos que anunciar las buenas nuevas y tenemos que a las personas cuando ocurra el milagro decirle, no fui yo, fue Jesús, aquel del cual te estoy predicando, tal cual lo hacían los apóstoles. Eso es lo que tenemos que hacer y no nosotros apropiarnos de algo y que nos glorifiquen a nosotros. No, todo esto está hecho para la gloria de Jesucristo y para que las personas conozcan y entren en el reino de Dios. Amén. Inició el año agradable del Señor. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia. Oro, Señor, por mis hermanos. Oro, Señor, para que no tengan temor ni miedo de orar, Señor, para que ocurran milagros, prodigios y señales. Pero sabiendo, Señor, que lo más importante es la semilla que llevamos, es el mensaje que llevamos, el mensaje de arrepentimiento y perdón de pecados en Cristo Jesús nuestro Señor. Que tenemos que arrepentirnos y pedir perdón y que a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo somos perdonados y por la fe somos justificados.
Señor, oro para que crezcamos en la revelación del Evangelio, pero que también oremos para que las señales, los prodigios y los milagros nos sigan, Señor, creyendo que tú en tu soberanía sabes cuándo y cómo se hacen, pero nosotros está el creer, el orar y también el predicar tu Evangelio. Y oro por aquellos que el Señor haya hecho señales o hayan visto señales, entiendan y comprendan que esa señal era para que se acercara a Dios, para que se le abriera el entendimiento y pudiera ver el reino de Dios, para que luego entrara en ese reino. Gracias, Señor, te damos. Oro por tu iglesia, bendecimos a los que aún no te conocen y gracias, Jesús, por tu palabra. Amén y amén.